A todos. Bueno, un cordial saludo en esta tarde, en esta mañana todavía, ya tarde, para todos los habitantes de este sector. Agradecemos al Señor por la oportunidad que Él nos brinda de poder estar aquí y testificar de las maravillas de nuestro Dios. Ya ustedes, esta población sabe que la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia siempre hace presencia en estos lugares, porque estamos comprometidos con el Señor y también con la justicia social, ya que la palabra del Señor ha sido útil para nuestras vidas, en el sentido que nos ha regenerado, nos ha restaurado. Ahora somos nuevas personas por el poder del Evangelio. Y por esta gracia que hemos recibido, por eso queremos testificar y compartir con todas las personas de lo que el Señor puede hacer. Quiero esta tarde compartir con ustedes una pequeña reflexión de la palabra del Señor. Agradezco a Dios y a los hermanos, amén, líderes de este grupo de apoyo evangelístico, por la oportunidad que me han brindado. Dice la palabra del Señor en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, el capítulo 6, y el verso 23. Dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muy bien, estimados amigos y hermanos, queremos hablarles de algo que seguramente usted ha escuchado muchas veces, y es acerca de una enfermedad que es considerada como una pandemia mundial. Esta es una enfermedad que a través de muchos siglos ha venido haciendo daño a la humanidad. Es una enfermedad contagiosa, es una enfermedad que no solamente ha afectado a la raza humana, sino que la ha llevado y la ha reducido a una condición donde lamentablemente muchos han muerto. Esta enfermedad se conoce como el pecado. El pecado es una enfermedad. Y usted diría o preguntaría: ¿de qué se trata esa enfermedad? ¿Qué enfermedad es esa llamada pecado? Bueno, la Biblia dice que el pecado es toda transgresión. También podríamos definir que el pecado es errar al blanco, es desacertar. Pecado significa transgresión. Pecado es todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Es decir, que podríamos definir que el pecado es desobediencia. ¿A qué? A la voluntad de Dios, a lo que Dios ha establecido en su palabra. Algunos piensan que el pecado hace parte de la vida y que hay que vivir y convivir con el pecado. Es posible que usted haya aprendido a convivir con el pecado o con esta enfermedad, pero resulta que la convivencia con el pecado ha traído muchas consecuencias. La Biblia dice que la ruina del mundo o de los pueblos es el pecado. Es decir, que el pecado, cuando uno convive con el pecado te esclaviza, el pecado te somete, el pecado lleva a la ruina y a la miseria. Porque la Biblia dice que si alguno es vencido por algo, se convierte en esclavo de aquel que lo venció, sea del pecado para la muerte o de la obediencia a la justicia. La Biblia también dice que todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado. Por eso, estimado amigo, usted quizás
en muchas ocasiones ha querido salir, ha querido ser libre de esta enfermedad llamada pecado. Usted muchas veces ha querido hacer lo bueno. Usted muchas ocasiones ha querido acertar en la vida, tomar decisiones. Quizás usted en muchas ocasiones ha dicho, no, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Ha hecho promesas, ha hecho esfuerzos, quizás físicos. Se ha cohibido de muchas cosas. Pero usted siente que otra vez el pecado parece ser que empieza a brotar de nuevo y empieza a manipularlo y a controlarlo, al punto que usted sigue siendo otra vez víctima de esta enfermedad llamada pecado. Pero esta enfermedad no solamente contagia, trae ruina, sino que le quita todos los tesoros y las virtudes que un ser humano puede tener en la vida. El pecado te ha robado la felicidad. El pecado te ha robado el gozo. El pecado te ha robado la libertad. El pecado te ha robado quizás las aspiraciones de vivir y de salir adelante. Porque el pecado lo que hace es llevar siempre la contraria a Dios. El hombre en su pecado, en su maldad, siempre irá de mal en peor. Y por eso, esta tarde, estimado amigo, traemos el antídoto, traemos la medicina para el pecado. Y la medicina, el antídoto para el pecado, se llama Jesucristo. Jesucristo es el único que pudo vencer al pecado. La Biblia dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte aquel que tenía el imperio de la muerte, es a saber al diablo. Porque el diablo vino a matar, a hurtar y a destruir. Es decir, que el pecado, una de las armas del diablo es el pecado. El pecado, el diablo lo utiliza para esclavizar al hombre, para reducirlo, para someterlo. Pero para eso vino Jesucristo, para vencer al diablo, para vencer al pecado, y tiene toda la autoridad para sacarlo a usted de esa condición de pecado. La Biblia dice entonces que el pecado tiene alguien que lo venció. ¿Sabe que la Biblia dice que el pecado ya no se enseñorea sobre aquel que ha obedecido a Jesucristo? Muchos de los que estábamos aquí éramos víctimas de esta enfermedad. Muchos de los que estamos aquí éramos prisioneros del pecado. Muchos de los que estábamos aquí, el pecado nos robó muchas cosas preciosas. Nos quitó el amor de nuestras familias. El pecado nos quitó la autoestima. El pecado nos tiró a la calle. El pecado nos quitó cosas que quizás eran lo más grande para nosotros. Y aunque anhelábamos recuperarlas, no alcanzamos. Nuestro poder, nuestra voluntad no era posible recuperarlo. Pero un día apareció Jesucristo y Él, aleluya, nos libertó del pecado, de que ese pecado que nos sometía, y ahora somos libres por el poder de Jesucristo. Por eso Jesucristo en esta tarde está aquí en el Calvario, está aquí en Sucre. Amén. Viene Jesucristo esta tarde a proclamar esta buena noticia, que hay esperanza para el pecado. ¿Sabe que cuando uno está en el pecado, la gente lo rechaza? Cuando uno está en el pecado, la gente lo desprecia. Cuando uno está en el pecado, la gente no confía en uno, porque el pecado nos ha quitado todos nuestros valores. Pero para eso apareció el Señor. El Señor le quitó el botín al tirano. El Señor le quitó al enemigo
todo lo que tú y yo habíamos perdido. Por eso en esta tarde, aquí está Jesucristo ofreciendo salvación y vida eterna. Él dice en su palabra: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Jesucristo puede darte lo que tú has perdido. Has perdido el amor, has perdido el gozo, has perdido la dignidad, has perdido tu autoestima. Jesucristo te puede devolver eso. Jesucristo, dice la Biblia, Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes y con los príncipes de su pueblo. Quiero terminar diciéndole, estimado amigo, que la paga, esta enfermedad llamada pecado, tiene una paga, tiene una remuneración, y la paga del pecado es la muerte. Es decir, que la persona que practica el pecado, que convive con el pecado, la persona que se deleita en el pecado, tarde que temprano habrá una recompensa, habrá un resultado de ese pecado que usted hace. Y es que la Biblia dice, no lo digo yo, lo dice la Biblia, que la paga del pecado es la muerte. Pero yo no te quiero hablar de esa consecuencia, que quizás tú eres consciente de ella. Yo te quiero hablar de la solución a esa enfermedad. Y es que el regalo, la dádiva de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Es decir, que Jesucristo no solamente te puede sacar del pecado y libertarte del pecado y romper esas cadenas de pecado, sino darte una vida mejor. Y esa vida está cuando tú le entregas tu corazón. Él dice en su palabra: dame, hijo mío, tu corazón, y mira tus ojos por mis caminos. Él vino a dar libertad a los cautivos. Él vino a proclamar la victoria sobre el pecado. Por eso en esta tarde queremos orar por todos estos habitantes de este sector. Amén. Vamos a orar. Vamos a decirle al Señor Jesucristo que tenga misericordia sobre todas estas personas. Sabe que quizás el gobierno hace esfuerzos por ayudar a la gente. Algunas instituciones se esfuerzan por brindarles garantías a muchas personas. Pero no hay otro mejor, no hay otra mejor solución para el ser humano, no hay otra mejor alternativa para mitigar el problema social que tienen los hombres, sino Jesucristo. Porque cuando Cristo libera a un hombre de su pecado y de su maldad, es ahí donde usted puede disfrutar la vida de verdad. Usted puede suplir el hambre 1, 2 días, una semana, puede suplir el hambre, puede suplir el techo, puede suplir muchas cosas. Pero el problema del alma solamente lo puede suplir Jesús. Y Él tiene el poder para suplir esa necesidad. Por eso vamos a orar por todos los habitantes de este sector. Yo voy a invitar a mis hermanos que me ayuden a orar. Vamos a decirle al Señor que tenga misericordia, que les ayude, que les dé una oportunidad de entender este camino, de que no sigan divagando más en su pecado y en su maldad, ya que todo esto no conduce sino a la muerte física y espiritual. Oremos. Señor Jesucristo, esta tarde, Señor, tu palabra ha sido predicada con autoridad. Te pido en este momento, Dios, que tengas misericordia por todos los habitantes de este sector. Amén. Tú dices en tu palabra que tú no quieres la muerte del que muere, sino que todos procedan al arrepentimiento. Señor, tu palabra ha sido como una semilla que cae en buena tierra. Permite que esta semilla caiga en buena tierra y que las personas entiendan que tú eres el Salvador del mundo, mayormente de los que creen. Y declaramos que este lugar es para Cristo, que este lugar, amén, vamos a ver el fruto de la predicación a su tiempo, en el nombre de Jesús. Dios les bendiga a todos.